Si estás buscando formas innovadoras de llevar tu negocio y crees inspiración, te tengo la historia ideal para que te inspires. Bienvenido a Vitamina P, esa vitamina tan necesaria para nuestra salud, pero que olvidamos tomar, la palabra de Dios. Aunque debería ser parte de nuestra dieta diaria, yo espero compartir contigo una pequeña dosis de esta vitamina para empezar a nutrirte de este recurso tan necesario para tu vida. Mi nombre es Pame Díaz, empresaria, emprendedora, profesional independiente como tú. Quiero que recuerdes que, aunque yo te compartiré mi reflexión e intentaré siempre ser fiel a la doctrina de la Iglesia, no quiere decir que lo que aquí digo es. Si tienes alguna duda de fe o doctrina, te recomiendo que busques la guía y dirección de un sacerdote de confianza, que siempre hace una gran diferencia en nuestra vida. Hoy el enfoque es el de los santos. Y antes de que te preguntes por qué hablaremos de santos si este podcast es sobre palabra de Dios, la respuesta es sencilla. Los santos son santos porque hacían vida la palabra de Dios, y son un ejemplo claro de cómo podemos hacer la vida nosotros también. En este episodio hablaremos de San Juan Bosco, conocido también como Don Bosco, sacerdote, fundador de los salesianos, padre y maestro de los jóvenes. Conozcamos un poco de su historia. Según el Vaticano, a sus 9 años tuvo un sueño profético. Estaba rodeado de algunos muchachos que jugaban y otros que blasfemaban. Dado su temperamento impulsivo, Juan buscaba hacerles desistir agrediéndolos con puños y puntapiés. Le aparecieron luego en la escena Jesús y la Virgen, que lo exhortaron a ganarse el afecto de esos amigos, no por la furia de los golpes, sino con la mansedumbre y la caridad. Solo con ese modo afable los habría convencido sobre la fealdad del pecado y la preciosidad de la virtud. Quiero detenerme aquí. Sí, al principio. Yo puedo ser muy impulsiva, tal vez no de puños y golpes, pero sí agresiva. Me encanta cómo la exhortación aplica para los negocios y la vida. Cuando lees libros de negocios o contenido en redes sociales acerca de ventas, siempre te dicen que hay que ser agresivos. Obviamente no hablan de golpes, pero la agresividad de los negocios puede ayudarte a fácilmente caer en el pecado, en la mentira, en la vanagloria, la avaricia, etc. ¿Qué tal si probáramos el método de San Juan Bosco? Mansedumbre y caridad. Interesante. Sigamos aprendiendo de él. San Juan nació en 1815. Por conflictos con su hermanastro, ya que a San Juan se le notaba su inteligencia y dedicaba mucho tiempo a los libros, y en cambio su hermanastro tenía que trabajar duramente en los campos, lo mandaron a vivir fuera de casa. Tenía trabajo como obrero, y después de su primera comunión, sintió que tenía que traer a sus compañeros a encontrar a Jesús. Se inventó un método utilizando juegos y acrobacias aprendidas en las ferias. ¿Cuántas veces ha pasado que escuchas a alguien que ha nacido y vivido bajo dificultades, o que tú mismo, tal vez, compartes las condiciones desfavorables en las que naciste o a las que te has enfrentado y solo te centras en lo negativo? Esta primera parte de la vida de Don Bosco es interesante. Podría haberse obsesionado con salir de la pobreza y utilizar esa inteligencia para hacerse rico, como tantas veces hemos escuchado historias similares. Su inteligencia, siendo un niño, la enfocó para atraer a sus amigos a Jesús. No fue la teoría la que utilizó, que por lo que se ve él la entendía muy bien, la tenía clara. Utilizó otras formas que sabían serían más efectivas para el público al que le hablaba. Esta es una gran lección para todo empresario. El éxito de Don Bosco, dejando la espiritualidad a un lado, venía de pensar siempre en su público objetivo. Pensando en ellos, creaba lo ideal para ellos, lograba su lealtad y lograba multiplicar sus esfuerzos al crear líderes que siguieran esos mismos pasos. Me estoy adelantando en la historia, pero te dejo pensando en qué estás haciendo tú para tu público objetivo. ¿Estás pensando en ellos o solo estás pensando en ti? San Juan pudo completar sus estudios. En 4 años completó primaria y secundaria. Mientras trabajaba como sastre, camarero, mozo, carpintero, zapatero y herrero para poder pagar sus estudios. Se hizo sacerdote en 1841. Comenzó su apostolado entre los jóvenes más pobres procedentes del campo que vagaban por las calles o que encontraba en las prisiones. Amaba y educaba como un verdadero padre a estos jóvenes abandonados, muy perturbados y desorientados debido al duro proceso de la industrialización. Yo al ver los diferentes trabajos que realizó para completar sus estudios, me pongo a pensar en las corrientes que existen hoy. La mayoría de personas, no solo jóvenes, tienen esta noción de que la educación no sirve para nada.
que si te querés hacer rico, solo tenés que empezar a ser creador de contenido, un youtuber, o empezar tu negocio ya y ver qué pasa en el camino. Los trabajos que don Bosco realizó eran para su educación, que le permitió explotar al máximo su potencial. En la mayoría de artículos se menciona que efectivamente se notaba que era muy inteligente y con una memoria excepcional. Yo ahí no me puedo identificar con él, mi memoria es pésima. Y tal vez tú no te identifiques con él en otras cosas, pero sin importar si nos parecemos o no a él, es de aprovechar su ejemplo. La educación siempre es vital, la educación es constante. Y puede que en muchos de nuestros casos, de nuestros países, la educación no sea efectiva o la ideal. Pero gracias a Dios, hoy tenemos la oportunidad de buscar la educación en diferentes medios, de diferentes temas y hasta gratuitos. ¿De qué te sirve que te diga esto hoy si tal vez tú ya terminaste tus estudios? Tal vez hasta maestría tienes. O tal vez sientes que eso de estudiar ya pasó para ti, que ya no estás en edad de eso. Pues yo te digo que no hay tiempo ni edad para aprender. Seguir educándote es vital para ti, no solo para tu negocio. Lo que estás haciendo hoy, escuchando este podcast, es un poco de educación de la palabra, sí. Pero toma un curso, un diplomado, un taller, algo que te ayude a reforzar, aprender o conocer algo que te ayude a crecer. No importa tu edad, qué estés haciendo, si estás súper joven, si estás jubilado, si estás soltera o tienes 8 hijos, aprender siempre nos ayuda. Y si somos aún más listos, ayuda también a todos los que nos rodean. Entre más aprendemos, más tenemos que ofrecer. Y sí, es ideal que no solo te enfoques en un área de tu vida, sino en varias. Crecimiento personal, intelectual, emocional, espiritual. Mira a don Bosco. Teniendo esa clara inclinación por el sacerdocio, podría haberse enfocado solo en lo espiritual. Pero él sabía que sus dones eran para explotarlos y ponerlos al servicio de los demás. ¿Qué estás haciendo tú con tus dones? Este señor ha hecho tanto que estoy tratando de ser muy breve y enfocarme en algunas cosas. Pero te invito a que leas más sobre él y saques tú tus propias reflexiones. Yo siempre prefiero ir a fuentes oficiales, así que te dejo el enlace de la página del Vaticano donde está su historia. La forma de San Juan Bosco era con un enfoque educativo preventivo y nunca represivo. El sistema resume la filosofía educativa de San Juan Bosco en 3 palabras: razón, religión y amor. Para él era imposible educar a un joven por medio de la razón, si no se le ama, se entiende sus problemas y se le apoya a resolverlos con la ayuda y la iluminación de Dios. Ese texto lo saqué de otro sitio que habla de él, del Instituto de Educación Superior de los Salesianos. Vamos de nuevo a aplicarlo a los negocios o a cualquier proyecto. ¿Estás escuchando tú a tu cliente o usuario? Una de mis mejores amigas es médico y vive en España. Al atender pacientes y no tener una clínica 100% privada, tienes limitaciones. El tiempo es clave, la eficiencia es importante, pero siempre pareciera que es más importante que atendas a más pacientes durante el día y que con eso te medirán mejor, que diagnostiques o sanees a más pacientes al día. Me imagino que si trabajas en un hospital público o si eres usuario de uno, sabes de qué te hablo. En fin, yo siempre me he sentido muy orgullosa de ella. Desde la escuela podía ver que ella sería un excelente médico. Es inteligente, diligente y sin duda tenía una vocación por ayudar a los demás. Estando en el día a día, tu vocación se puede perder entre tanta presión, entre tanta crítica de otros que ya se olvidaron también de su propia vocación, de sus usuarios, de sus pacientes. Y aunque yo sabía que ella seguía siendo la misma, yo no estoy ahí. No puedo saber si la pobre realmente puede hacer su trabajo como ella quiere o si tiene que someterse a lo que le exigen. Y por fortuna, hace unos meses nos compartió un momento especial en su vida. En medio de un día ajetreado, donde se sentía agobiada por la cantidad de trabajo, de pacientes esperando, la paciente a la que atendía le expresó lo feliz que se sentía de tenerla a ella como su médico. Le comentó cómo en la sala de espera las personas se expresaban de la misma forma, que ella era diferente, una doctora que sabía escuchar a sus pacientes y que gracias a ello podía diagnosticar y tratarles adecuadamente. Su carisma y sus conocimientos mezclados hacían que fuera la doctora ideal y todos lo notaban. ¿Por qué te estoy contando de mi maravillosa amiga? No solo por alardear de mis amigos, porque lo hago. Me siento orgullosa de la gente que me rodea. Sé que te lo he dicho antes.
Pero te lo cuento porque sé que te puede pasar como a ella. Ella no tenía idea de que sus pacientes pensaban así. Su situación ideal para tratar a sus pacientes no es en la que se encuentra, pero hace lo que puede, sin perder su esencia y sin perder de vista que está ahí por ellos. A mí me pasa que me comparo, ya sea con otros colegas o con personas que están en mejor situación financiera que yo, y digo, ¿será que mejor debería volver a ser empleada para ya no estarme preocupando por una empresa? ¿Será que mejor dejo de hacer esto y empiezo a vender como hacen todos los demás que te dicen, te enseño a hacer tu empresa desde cero y hacerte rico en un mes? Pero la verdad es que tengo que recordar por qué y para quién lo hago. Yo no tengo los mismos talentos que mi amiga, siempre lo supimos, pero tengo otros. Yo no hago lo que hago por la misma razón que ella, ni para las mismas personas que ella. Tú, me imagino, que eres muy distinto a nosotras también. ¿Pero sabes por qué lo haces? ¿Reconoces y utilizas tus talentos? Sigo con lo que dice el Instituto Salesiano. Este sistema único forma a una persona en cuerpo, corazón, mente y espíritu. San Juan Bosco enfatizó firmemente que a los jóvenes se les debe enseñar a través de la paciencia y la empatía amorosa y no con intimidación o castigo. Este sistema probablemente no fue utilizado en ti, porque son pocos los que se preocupan por aplicarlo, aunque esté siendo utilizado en muchos colegios e instituciones a nivel mundial. Esto aplica para ti. Tú estás compuesto por cuerpo, corazón, mente, espíritu. Aliméntalos todos, cuídalos a todos. Ten paciencia contigo mismo. Una de mis mejores amigas, quien por cierto también tiene un podcast poderoso sobre la salud mental y bienestar emocional, que también les dejaré el enlace en la descripción, me repetía constantemente cuando yo estaba en una situación difícil en la que, como casi siempre, me estaba exigiendo mucho a mí misma o reclamando a mí misma. Ella me decía, tenete paciencia. Suena como que fuera una frase cualquiera, pero es una frase con un gran impacto. Usualmente somos más duros con nosotros mismos que con cualquier otra persona, y no nos tenemos paciencia. Todo es un proceso. Lo importante es tomar la decisión de dónde quieres llegar, quién quieres ser. Comenzá el proceso para ese camino, pero tenete paciencia en el camino. San Juan Bosco también era un promotor convencido de la buena prensa católica, destinada a la divulgación cultural, pedagógica y cristiana que contrarrestara los efectos nocivos de la prensa laica que daba notable espacio a falsedades y doctrinas anticristianas. Hoy las redes están llenas de odio, de noticias falsas, de calumnias, y entre más escandaloso, más viral, o sea, mejor. ¿Qué tal si tú te convertís en un embajador de la buena prensa católica? No necesariamente porque estés hablando de la iglesia, pero que tú, como creyente, dirijas una empresa que sea como los santos, que haga vida la palabra de Dios. ¿A qué te invito hoy? A que vivas una de las frases de San Juan Bosco. Ser bueno no consiste en no cometer errores, sino en tener la voluntad de enmendarse. Te invito a que le pidas a Dios la voluntad de enmendarte, tenerte paciencia, estar consciente que cometerás errores, pero que con el corazón puesto en el Señor quieras enmendar tu error y dar gloria de lo que Él puede hacer en aquellos que confían en Él. Nos vemos en el próximo episodio, donde recibiremos nuestra dosis de vitamina P, la palabra de Dios. Que Dios bendiga tus empresas.